Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado respecto a las versiones de medios estadounidenses que afirman que este fin de semana altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden habrían viajado a Caracas para sostener conversaciones con miembros del gobierno chavista. De acuerdo al diario The New York Times, voces afiliadas a los principales partidos estadounidenses habrían señalado a Venezuela como potencial sustituto de las exportaciones de petróleo y gas ruso, tras las sanciones impuestas por la invasión a Ucrania. La agencia Reuters informó que, según 5 fuentes familiarizadas con el asunto, la delegación encabezada por Juan González, asesor del presidente Biden, y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, logró escasos avances hacia un acuerdo en su encuentro con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. De acuerdo a Reuters, Washington buscó garantías de elecciones presidenciales libres y reformas amplias de la industria petrolera venezolana para garantizar la producción y las exportaciones de empresas extranjeras, otorgando como concesión que Venezuela use temporalmente el sistema SWIFT. Según Reuters, Maduro buscó el levantamiento total de las sanciones que prohíben las exportaciones petroleras y la eliminación de las sanciones contra él y otros funcionarios, así como el control de la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos informó en Twitter que los representantes de la Casa Blanca se habrían reunido el domingo por la mañana con los presos estadounidenses en Venezuela y adelantó que esperan liberaciones. Ni el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, ni Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, han respondido a la solicitud de La Voz de América para ofrecer comentarios. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por considerar que el proceso electoral en el que obtuvo la reelección no fue justo ni creíble. Las relaciones se rompieron definitivamente en 2019 cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El gasto del turista extranjero se recuperó en el último tramo del 2021, según muestran datos del Instituto Nacional de Desarrollo que señalan que entre octubre y diciembre del año pasado, un viajero que pernoctó en el país gastó en promedio $42 en una estadía de 12 días. Pese a la mejoría gradual en el gasto turístico, el gobierno admitió a través de sus estadísticas que el 2021 fue otro año negro para los ingresos por esta actividad económica. Hasta septiembre del año pasado, los ingresos por turismo ascendieron a más de 125 millones de dólares, por debajo de los 360 millones reportados en igual periodo de 2019, antes de la pandemia. En tanto, el gobierno promueve la estrategia para una cultura del esparcimiento y la recreación, con la que también pretenden empujar el turismo. Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, presentó la iniciativa a medios oficiales. Y realmente vemos ese avance y esa orientación que se viene desarrollando a lo largo de estos años con el embellecimiento de los sitios de nuestros departamentos. Los turistas que entran por vía aérea gastan por día un promedio de $60 con una estadía de 17 días, seguido por la vía marítima con $41 por día y una estadía promedio de un día, mientras que por vía terrestre el gasto fue de casi $36 por día. El dueño de un restaurante en el departamento de Granada comentó a La Voz de América que el sector sigue afectado por la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19, mientras el economista Enrique Sáenz sostiene que el turismo no mejorará sus estadísticas mientras no cambie la política internacional del presidente Daniel Ortega. Ocurre con el turismo, en realidad es un reflejo tal vez más agravado del impacto que tiene la imagen de la dictadura a nivel internacional, y que ahora todavía está por verse cuál va a ser el impacto que va a tener la alianza de Ortega con Rusia. Los estadounidenses, los europeos y los sudamericanos siguen siendo los turistas que más gastan, lo que refleja la importancia que tiene para el país normalizar las operaciones de las aerolíneas desde Estados Unidos, que aún no realizan operaciones hacia Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Empresas de transporte urbano e interurbano que operan en varios departamentos de Honduras, específicamente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, se encuentran a merced de las bandas delincuenciales que en las últimas semanas mantienen sus operaciones semiparalizadas ante las amenazas de muerte y extorsión. Solo el pasado fin de semana 3 autobuses fueron incinerados en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y según las investigaciones, el hecho fue provocado por miembros de estructuras dedicadas al cobro de extorsiones. En las últimas semanas, operarios del transporte denunciaron que ya no pueden lidiar con esta situación, por lo que se vieron obligados a suspender el servicio, según denunció el dirigente de transporte Gerardo Aguilar. Lo que estamos viendo, el efecto que estamos viendo es que muchos de ellos, ante no poder pagar las pretensiones de estos grupos criminales, tienen que cerrar operaciones. Para el criminalista Gonzalo Sánchez, esta situación se presenta cada vez que hay una transición de gobierno y los grupos criminales aprovechan la coyuntura. ¿Por qué
la presencia policial no es tan fuerte como con el gobierno anterior, en el sentido de que, claro, no estaban en transición y podían enfrentarse. Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, dijo que se están investigando las amenazas a transportistas. Se han logrado generar algunas capturas producto de esta operatividad, sin embargo, se continúa trabajando 24/7 para dar con el resto de miembros de organizaciones criminales. Los registros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas confirman que en lo que va del 2022 se han detenido a más de 200 personas ligadas al cobro de la extorsión a los transportistas, donde figuran mujeres, hombres y menores de edad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El gobierno del presidente Luis Arce mantiene una tensa relación con el departamento de Santa Cruz, que tiene como gobernador a Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las movilizaciones ciudadanas de la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del exmandatario Evo Morales. En entrevista con La Voz de América, el analista político Paul Coca explicó por qué la región oriental de Santa Cruz ha asumido una postura contestataria. Santa Cruz no tiene el poder político, lo tiene la ciudad de La Paz. Y resulta que Santa Cruz en tiempo de esta parte ya quiere cambiar esa situación y tener el poder político y la toma de decisiones. En este contexto, el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, está promoviendo medidas como el reciente paro cívico para ejercer presión ante el gobierno, que según dice, actúa como un instrumento de represión, control y sometimiento. Estamos dispuestos a luchar por lo más sagrado que tenemos, nuestra libertad, que hoy por hoy está bajo constante acecho de los poderes del Estado. Sin embargo, el gobierno minimizó las acciones de los cívicos y a través del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, lamentó las pérdidas económicas. Y usted, señor Calvo, ha repetido esta fórmula 1 y 1000 veces. ¿Quién va a reponer estos 32 millones de dólares? ¿Usted? Aunque hay sectores que no respaldan el paro como medida de presión debido al perjuicio económico, los líderes cívicos analizan nuevas acciones como protesta en contra de la persecución judicial que aseguran ejerce el gobierno contra opositores y dirigentes de diferentes sectores. Para el analista Paul Coca, Santa Cruz está decidida no solo a mantenerse como el motor económico del país, sino a mostrar su poder político con un mayor alcance nacional. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rescató de Ucrania al primer grupo de mexicanos que lograron salir de la zona de guerra. En total fueron 81 personas las que llegaron a territorio nacional, 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, 7 personas de Ecuador, una de Perú, una de Australia y Ramona, una perrita. La travesía incluyó un viaje aéreo de 20 horas y un recorrido similar por tierra en 2 autobuses que trasladaron a las familias mexicanas o mexico-ucranianas a Siret, frontera entre Rumania y Ucrania. El canciller Marcelo Ebrard informó que de ser necesario se enviará otro avión de la Fuerza Aérea. Detalló que personal diplomático seguirá operando en la línea fronteriza para atender a las familias que lo requieran. En el aterrizaje fueron recibidos con el son de la negra, música de mariachi. Algunas mujeres ya a salvo, lejos de la guerra, con un sabor agridulce, pues tuvieron que separarse de sus familiares hombres que debido a la ley marcial no pudieron salir de Ucrania. Igual preocupada por toda nuestra familia y amigos que siguen allá sin poder salir y siguen luchando por sus hogares. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el gobierno de México no enviará armas a Ucrania luego de que legisladores de ese país solicitaran el envío de armas, aparatos de comunicaciones, chalecos antibalas y cascos. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. El canciller Ebrard aclaró que México ha condenado enérgicamente la invasión en Ucrania, pero no impondrá sanciones unilaterales contra Rusia. México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. México fue uno de los 141 países que aprobaron la resolución de la ONU titulada Agresión contra Ucrania, en la que se exige el cese inmediato a la ofensiva rusa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nueva jornada de intensos bombardeos en territorio ucraniano, donde las fuerzas rusas continúan atacando el norte y el sur del país, a medida que en la capital, Kiev, se preparan para un largo asedio ante el avance del ejército enemigo. Paralelamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, continúa con su viaje europeo para abordar la crisis en Ucrania y planificar nuevas estrategias con sus aliados en Europa del Este. Esta mañana, durante su visita a Lituania, aprovechó para enfatizar los valores que unen ambas naciones. Compartimos un profundo compromiso con la democracia, los derechos humanos, el orden internacional basado en normas que vuelve a reconocer los cimientos de nuestra seguridad compartida y que está siendo amenazada directamente por la guerra injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron durante su última parada en una ruta de 5 días por el viejo continente para debatir la respuesta de Occidente ante la agresiva invasión rusa sobre Ucrania, un estado soberano e independiente desde hace más de 3 décadas. En tanto, y con el objetivo de permitir la evacuación de miles de civiles atrapados bajo la ofensiva rusa, el Kremlin dio a conocer nuevos corredores humanitarios, una medida criticada y descartada por el gobierno ucraniano, que calificó estos pasillos como un truco inmoral del presidente ruso Vladimir Putin, y es que solo conducen hasta territorio ruso o hacia la vecina y aliada República Soviética de Bielorrusia. El anuncio de estos nuevos planes de evacuación con fines humanitarios por parte de la administración Putin llegan luego de 2 días de intentos fallidos que no permitieron que los civiles atrapados en la ciudad sitiada de Mariupol, una metrópoli portuaria al sureste de Ucrania y donde miles de personas continúan hoy atrapadas sin alimentos, agua o electricidad bajo duros ataques, mientras Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego e impedir el éxodo de quienes tratan de huir de la muerte. Paralelamente, la comunidad internacional sigue condenando las acciones del Kremlin al violar el derecho internacional humanitario, bombardeando zonas civiles, además de crear una crisis humanitaria en las zonas ocupadas. Por su parte, el gobierno ruso niega haber atacado intencionalmente a civiles y defiende que sus maniobras en Ucrania forman parte de una operación militar especial para desarmar a Ucrania y liberar al pueblo ucraniano de sus líderes, a los que acusa de neonazis. De acuerdo con este pretexto, representantes del Kremlin se negaron hoy a asistir a una audiencia en el Tribunal Superior de las Naciones Unidas, en la que Ucrania solicita una orden inmediata para detener el conflicto, una guerra que, según este organismo, ha provocado la muerte de más de 300 personas inocentes, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. Paralelamente, Estados Unidos y sus aliados europeos debaten nuevas sanciones sobre el Kremlin, como la posibilidad de prohibir la importación de petróleo de Rusia, con el objetivo de aislar todavía más al Kremlin de la economía global. En Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que la nueva legislación también acabaría con las relaciones comerciales normales con Rusia y Bielorrusia e iniciaría el proceso de negar el acceso de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La posibilidad de una reunión trilateral convocada por la Agencia Internacional de Energía Nuclear podría ser factible en cualquier momento, luego de que Rusia respaldó la idea del jefe del organismo de control atómico de la ONU, Rafael Grossi, para dialogar con representantes de Ucrania y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares durante la invasión de Rusia a ese país. El embajador ruso ante esta agencia internacional, Mikhail Ulyanov, dijo a los periodistas hoy, sin embargo, que no están de acuerdo en realizar la reunión en Chernóbil, como planteó Grossi. Creo que no es el mejor lugar para la reunión. Hay numerosas capitales en el mundo, dijo. En tanto, la crisis de los ucranianos que abandonaron el país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alcanza ya a 1.730.000 personas. Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, dijo el fin de semana que esta crisis es la que más rápidamente aumenta en número desde la Segunda Guerra Mundial y expresó sus temores de que este masivo éxodo alcance a 4 millones de ucranianos. En tanto, el Papa Francisco habló de esta situación el domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano frente a miles de feligreses católicos que portaban banderas de Ucrania, afirmando que en ese país corre un río de sangre y
y lágrimas que no es solo una operación militar, sino una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria, que provoca un éxodo de madres y niños, y aprovechó para agradecer a quienes los reciben. Agradezco a todos los que están recibiendo a estos refugiados e imploro que cese el ataque armado, que prevalga la negociación, que prevalga el buen sentido común, que se vuelva a respetar el derecho internacional. En tanto, el Ministerio de Defensa británico dice que las fuerzas rusas avanzaron poco sobre el terreno en los últimos días, pero ahora aparentemente su objetivo es la infraestructura ucraniana de comunicaciones para reducir el acceso de los ciudadanos a noticias e información confiables. El ministerio dijo que una torre de televisión en Kharkiv fue bombardeada el domingo, suspendiendo la transmisión, mientras que otra torre de televisión en Kiev había sido ya atacada el 1 de marzo. Gran Bretaña dice que es muy probable que el acceso a Internet en Ucrania también se vea interrumpido como resultado de los daños colaterales de los ataques rusos a la infraestructura. En tanto, en Estados Unidos, los precios de la gasolina subieron un 11% durante la semana pasada, al nivel más alto desde 2018, según un reporte de la AAA, y el impacto es directo sobre los ciudadanos y los precios de productos básicos, ya de por sí afectados por dificultades en la cadena de suministro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La Unión Europea continúa presionando para que el presidente ruso Vladimir Putin cese la invasión de Ucrania. El bloque ha emitido varios paquetes de sanciones contra la cúpula del Kremlin, entre los que se encuentran medidas como congelar los activos del mandatario ruso en territorio comunitario y excluir bancos rusos del sistema de comunicación interbancario SWIFT. Además, los 27 también acordaron reforzar el apoyo a Ucrania, como destacó Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. Estamos dotando de armas a Ucrania para que defiendan su territorio, sus derechos, su nación. Estamos suministrando ayuda a los refugiados. Una ayuda que varios califican como un acuerdo histórico, pues por primera vez en 2 décadas el bloque activó una directiva de protección temporal para acoger a los que huyen de la guerra. Sin embargo, el apoyo a Ucrania no solamente tiene lugar por parte de los altos cargos. En varias ciudades europeas se han registrado manifestaciones para condenar la invasión y hacer un llamado a la paz. Una de ellas ha sido Barcelona, en España, donde desde que empezó el conflicto, cientos de activistas se reúnen en Plaza Cataluña, uno de los lugares más emblemáticos de la capital catalana. Uno de ellos es Ariel, de Argentina. Con mucha tristeza y muy indignado, porque el pueblo ucraniano es un pueblo pacífico y es evidente que no hay posibilidad de ser neutrales en esta guerra. Otra de las manifestantes es Yeva, de Ucrania. Estamos 24/7, desde que empezó todo. Habían 2 chicos que hacían huelga de hambre, uno aguantó 4 días, otro 5 días y medio. Yeva mantiene la esperanza de que el apoyo de la comunidad internacional ayudará a su país a resolver esta difícil situación. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Mientras muchos países relajan sus medidas de bioseguridad y pretenden entrar a una nueva etapa de la pandemia, incluso eliminando el uso obligatorio de las mascarillas, algunas autoridades de salud aconsejan mantener la alerta ante la posibilidad de la aparición de una nueva variante o un repunte en la cantidad de casos, y destacan que la cifra de muertes a causa del COVID-19 ya supera los 6 millones de personas en todo el mundo desde que fue declarada la pandemia a comienzos de 2020. Sin embargo, algunas autoridades médicas creen que la cifra es muy superior, ya que muchos territorios no tienen una logística o un sistema de salud organizado para dar cifras exactas, especialmente en países pobres donde la infraestructura es deficiente. Un análisis de la publicación The Economist estima que el número de muertes por COVID-19 podría estar entre 14 y 23 millones de personas en todo el mundo. Uno de los territorios que preocupa actualmente a los expertos de la salud es Europa del Este, ya que debido a la migración masiva que se experimenta por la invasión de Rusia a Ucrania y las bajas tasas de vacunación en algunos territorios, hace que crezcan los temores por un repunte en la cantidad de casos, muertes y hospitalizaciones. La profesora Tiki Pank, docente invitada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur y copresidenta de la Coalición de Inmunización de Asia-Pacífico, destaca que la mayoría de víctimas actualmente están entre las personas que aún no han sido inmunizadas y hace referencia a lugares como Hong Kong, donde actualmente el sistema de salud está colapsado ante la cantidad de enfermos por COVID-19, y resalta que la población más afectada son personas con enfermedades preexistentes, lo que aumenta su riesgo, y aquellas que aún no están vacunadas.
Cuando se cumplen casi 2 años desde que fue declarada la pandemia, la cantidad de casos sigue en aumento en algunos países de Asia, África y las islas del Pacífico, y se estima que de los 6 millones de muertes reportadas por COVID-19 hasta el momento, más de 1 millón son en Estados Unidos, donde recientemente las autoridades presentaron un nuevo paquete de medidas para afrontar la pandemia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció el domingo que están considerando presentar un proyecto de ley para aislar aún más a Rusia de la economía global, incluyendo prohibir la importación de su petróleo y productos energéticos. En medio de los elevados precios de la gasolina en el país, que alcanzó su nivel más alto desde 2008, el presidente Joe Biden no ha podido suspender las importaciones de crudo ruso. Por otra parte, una delegación de funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos viajó a Venezuela el sábado para reunirse con autoridades del gobierno venezolano. Esto según reportes de medios. La delegación del gobierno estadounidense, la primera en viajar al país suramericano en años, estuvo integrada por funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Esto según el diario The New York Times, que fue el primero en dar a conocer la información. En otras noticias, un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia prohibió que el gobierno de Estados Unidos envíe a los migrantes o sus familias que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México de forma ilegal a países donde puedan ser perseguidos o torturados. El dictamen, sin embargo, también confirmó la autoridad de la administración del presidente Joe Biden para continuar expulsando de forma expedita a los migrantes bajo la regla conocida como Título 42, esgrimiendo razones sanitarias frente a la pandemia. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente Joe Biden pronunció anoche y en el que abordó los temas de mayor preocupación internacional y nacional. Para analizar algunos aspectos de ese discurso, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó a Ernesto Castañeda, profesor de Sociología en American University. Fue un discurso muy bueno, fue un discurso fuerte, directo, bastante popular. Tocó temas que son populares no solo dentro del Partido Demócrata, sino también con el público norteamericano en general, y que inclusive muchas veces los republicanos tuvieron que pararse y aplaudirlo, por lo cual logró algo muy difícil, que fue el mostrar esta unidad y los proyectos en conjunto que tienen los americanos, a pesar de ser republicanos o demócratas, lo cual, dado el contexto y siguiendo la presidencia de Trump, era muy difícil de hacer, y sí se creó cierto sentimiento de unidad hoy en el Congreso, en este Estado de la Unión. Parte de los temas importantes de este discurso fue Ucrania. ¿Llegó al punto de unidad en ese respecto? De todos está la guerra en Ucrania, y el presidente Biden comenzó su discurso hablando de la situación, mostrando muy directamente el apoyo del pueblo americano hacia Ucrania, con la embajadora ucraniana como invitada de honor, y explicando de una manera muy clara, muy directa, con bastante fuerza y énfasis, la serie de medidas, restricciones y golpes económicos que el gobierno de Estados Unidos ha puesto en contra del gobierno ruso, y también subrayando que hay una unidad no solamente dentro de Estados Unidos, sino también con Europa, Australia, Nueva Zelanda, e incluso Suiza, como decía él, y muchos países en Latinoamérica, Asia y África. Entonces, mostrando una unidad a nivel mundial que no se tenía con el tema de Afganistán, que se aprendió de eso, y hay una unidad bastante directa, clara a nivel mundial sobre la situación en Ucrania, y Biden dijo que que él ha jugado un papel importante como líder para crear esta unidad, y se dio crédito por esta acción unificada a nivel mundial, que no es algo fácil de hacer.
Otro de los temas que se tocó fue el tema de la economía. Sí, fue muy inteligente porque él dijo que él entendía que muchas familias siguen viviendo de cheque a cheque, que tienen dificultad en pagar sus deudas y su renta y los alimentos. Sabe que la inflación es un problema para todos. Hizo algo muy inteligente y explicó de qué viene la inflación, que ha sido causada por la rápida recuperación económica después de la pandemia y que no hay procesadores de computadoras, que no hay materiales de construcción por la pandemia y porque dependemos de muchas importaciones. Entonces, en otra parte de su discurso decía lo importante que es el construir trabajos en Estados Unidos, trabajos bien pagados, y también eso va a ser más fácil que no haya escasez de ciertos productos, que es también lo que ha aumentado la inflación. Y también muy inteligente a nivel político. Biden recordaba cuando él era niño cómo la inflación y sus problemas económicos le afectaban a él y a su familia, con su papá perdiendo el empleo y teniendo que mudarse, cambiarse de casa por razones económicas. Esto es algo que es muy familiar y muy cercano para muchas familias inmigrantes o muchas familias en Latinoamérica que tienen una situación económica difícil. Era el profesor Ernesto Castañeda, experto en sociología e inmigración, analizando el discurso del presidente Joe Biden. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.